Hola a todos, yo soy Jorge Gastelum, consultor en la empresa Compuventas aquí en Hermosillo, Sonora. Y en esta ocasión, pues vamos a revisar el tema de cómo podemos nosotros trabajar con las fórmulas del sistema Compact y nóminas. Sí, la idea de esta sesión, como ya lo mencionaba, pues vamos a ver cómo podemos trabajar y cómo podemos configurar de manera pues rápida, vamos a decir, las fórmulas dentro del sistema Compact y nóminas. ¿Ok? Sí, vamos a estar viendo esos temas, vamos a tratar de ser breves, pero de una manera de que les quede claro el tema y de que ustedes de equipos puedan empezar a trabajar con el tema de las fórmulas. Muy bien. Antes de iniciar, hay que ver una parte importante que es la parte conceptual del sistema. Para que nosotros podamos trabajar con las fórmulas y con los conceptos que tiene el sistema con paquinóminas, es muy importante comentar que normalmente en los sistemas, y con paquinóminas no es la excepción, siempre la integridad de la información es algo muy relevante. Entonces, si nosotros dejamos el sistema abierto para que cualquiera pueda modificar una fórmula, pues eso puede vulnerar, puede afectar, puede provocar errores inesperados. Entonces, por eso la marca Compact recomienda que antes de hacer cualquier movimiento, en este caso lo que vamos a ver nosotros de modificación de fórmulas, debido a la naturaleza del proceso, pues se recomienda que se tenga un correcto control de los usuarios si es que procede el caso. Me refiero a entornos donde hay pues más de un usuario conectado y hay usuarios que son nada más llevan a cabo tareas básicas. Entonces normalmente vamos a tratar de restringir el acceso a las opciones que pues pueden de alguna manera afectar. Entonces a eso se refiere aquí, por eso ponemos la lámina de la configuración de usuarios. No me voy a detener en ese tema, nada más que lo tengamos presente como uno de los puntos importantes, que sepamos que el tema de modificación de fórmulas y de conceptos es algo que me puede afectar en el sistema y por lo tanto debemos considerar quiénes son o qué usuarios o qué personas son las que tienen permiso para modificar. Y pues ahí les dejo el diagrama para que ustedes puedan revisar. Básicamente, pues es lo que me dice ahí es que podamos primero hacer una lista, hacer una serie como una predefinición y luego se capturan en el sistema definiendo los permisos y los usuarios. Y hasta ahí dejamos ese tema, que es muy, muy importante como primer punto. Después podemos ver nosotros, nada más siguiendo con la parte conceptual, que pues una fórmula no es otra cosa más que una expresión que nos va a permitir que podamos configurar los cálculos que hace el sistema de nómina. Los cálculos se refiere a todo lo que son las percepciones, las deducciones y las obligaciones. Y normalmente la finalidad de las fórmulas pues es automatizar los procesos. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Y un punto muy, muy importante también es que normalmente para definir un concepto no va a ser, bueno, el concepto sí se puede definir para que haga lo que uno desee, pero la recomendación es que esa configuración o ese comportamiento que va a tener el concepto siempre esté dentro del marco de las leyes que le correspondan. En este caso, pues lo más importante son la Ley Federal del Trabajo, la ley del IMSS, el Código Fiscal, las diferentes leyes que, bueno, ahí están. Entonces, de repente puede ser que alguien diga, es que yo quiero hacer un concepto y quiero pagar a los empleados, pero no quiero que me genere impuesto. El sistema me va a permitir hacer eso. Sin embargo, pues ya nos salimos del marco normativo que le corresponde a la naturaleza de un cálculo de nómina. Entonces, a pesar de que el sistema me permite hacer, vamos a ponerlo entre comillas, lo que uno desea, siempre debemos de tener en cuenta que eso es ese requerimiento que tenemos nosotros debe estar dentro del marco de lo que marcan las diferentes reglas, leyes y reglamentos. Sí, para que no perdamos de vista esa parte, ¿no? Podemos ver aquí también que, bueno, el sistema, ya viendo un poquito más enfocado al sistema de Compact y nóminas, pues ya existe en el sistema. Cuando nosotros lo adquirimos y lo instalamos y entramos a nuestra empresa, ya existe unas fórmulas precargadas, no está todo en blanco para que nosotros definamos todo desde cero. Y normalmente son los conceptos, las fórmulas, pues más
no actualizada, la palabra no es actualizada, las fórmulas que más nos permiten trabajar serían las más comunes y que están dentro de las disposiciones que marca la ley. Dentro de cuando nosotros empezamos a trabajar con eso, si nosotros entramos ahí como marca la gráfica, hay fórmulas, que es lo que vamos a ver primero, y las fórmulas están clasificadas en tres grupos o en tres elementos, que son los grupos, las categorías y las fórmulas, así en ese orden. Ahorita lo vamos a ver dentro del sistema. Este es nada más un breve vistazo de lo que vamos a revisar. ¿Sí? Lo que decía ahorita, el catálogo de fórmulas, pues tiene 5 grupos básicos y son las fórmulas de percepciones, deducciones, obligaciones y general por empleado. Hay algunas categorías y hay un apartado que son las fórmulas y que son los elementos que ya fueron clasificados previamente. Y ahí vamos a ver, hay nombres un poco así como crípticos o medio raros, como dice ahí, por ejemplo, si nosotros vemos aquí lo que dice la lámina, B días IMSS anterior, B días vigente. No es necesario que nos sepamos todo porque vamos a ver que cada elemento tiene su descripción. Entonces, normalmente el tema de la fórmula es algo que muchos usuarios o muchas personas omiten trabajar porque pues de entrada ve uno mucho texto, muchos diferentes elementos que a simple vista pueden ser un poco caóticos. Sin embargo, lo que vamos a ver en esta sesión, espero que les ayude para que ustedes puedan tener un acercamiento y que puedan hacer las fórmulas que sean necesarias, sabiendo cómo aproximarse al tema, ¿no? Viene un comentario aquí importante de la lámina que dice que las fórmulas del ISR, o sea, del impuesto, y del IMSS no son editables. Como decía ahorita, el sistema ya incluye fórmulas que cuando nosotros instalamos el sistema ya vienen predefinidas. El cálculo impuesto, pues, aunque periódicamente puede haber algunos ajustes, algunos cambios, normalmente ya son conceptos que vienen de alguna manera fijos, predefinidos y que marca la ley. Entonces, ahí no hay mucho margen de maniobra. El impuesto se calcula pues de una manera fija. Entonces, el sistema ya incluye esas fórmulas y por seguridad de la información, pues no permite que se editen. Sin embargo, puede haber, nos ha tocado trabajar en ciertos escenarios donde necesitan hacer un cálculo personalizado de un impuesto. Entonces, por eso dice la nota ahí con asterisco, es que es posible copiar esa categoría y se puede ya editar la fórmula y trabajar sobre ella. A eso se refiere esa parte de ese texto, ¿no? En el catálogo de conceptos, que es donde vamos a trabajar ahora, vienen 5 pestañas que son las que se definen ahí. Normalmente una pestaña que es el importe total, ahí se define cuál es el cálculo del concepto y luego el resto de los importes, así se llama dentro de cada pestaña, ahorita lo vamos a revisar. Como dice ahí, importe 1 y 2 se refieren a la parte donde se define la fórmula de qué importe es el que va a grabar y exentar para ISR y lo mismo para el IMSS. Entonces, ahorita que lo veamos, seguramente les va a quedar más claro. Sí, y cuando nosotros trabajamos con las fórmulas, nosotros podemos ver, así como marca ahí la captura de pantalla, que existe un editor de expresiones que es donde se va a configurar o se va a armar, dice el texto ahí, cómo se va a comportar la fórmula, qué son los cálculos que va a realizar. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos ahí, marca ahí como una varita mágica, el icono ese, pues es donde accedemos al editor de expresiones y podemos empezar a trabajar ya en el catálogo de conceptos con los elementos que ahorita habíamos mencionado, que son estos que están aquí en la lámina anterior. Ok, seguimos avanzando. Como dice ahí, pues ya que lo abrimos, le damos clic a la parte de sí y nos va a abrir el editor de expresiones, ¿no? Como ahorita lo mencionamos. ¿Sí? Así de manera muy simple, muy rápida, no nos vamos a entretener mucho aquí, pues vienen cuáles son las partes del editor, hay una parte donde pues, se va a teclear y luego vienen diferentes pestañas o apartados donde vamos a tomar los datos. Uno de esos datos es en las tablas, que es directamente donde nosotros podemos ver los elementos que podemos tomar de la base de datos. En ese ejemplo que vemos ahí, pues vemos los datos del empleado, del periodo de la empresa, etcétera. En la siguiente pestaña, en el siguiente apartado, vamos a ver las fórmulas donde ya hay algunas fórmulas previamente elaboradas. Y luego también están la parte de las funciones, que hay funciones clasificadas ahí como por categorías. Hay matemáticas, trigonométricas, programáticas,
La idea de mostrarles esto es que ustedes tengan un panorama de cómo más o menos se integra lo que es la pantalla para poder realizar la configuración de las fórmulas. ¿Okay? Bueno, finalmente son los operadores y bueno, pues ahí está, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita en el sistema. Muy bien. Y ya casi para terminar la parte conceptual, pues dice, el concepto en compaquinóminas, pues no es otra cosa más que el aspecto bajo el cual se paga la nómina a los empleados. Los conceptos, pues son la parte, pues vamos a decir, fundamental para que funcione el cálculo de nómina. Eh, si ustedes ubican cualquier recibo de nómina, van a ver en una sección, pues normalmente está en la parte izquierda, son las percepciones, y luego del lado derecho van a ver las deducciones, y dentro de cada una de esas categorías hay diferentes elementos, como el sueldo, la despensa, etcétera. Cada uno de esos elementos es lo que nosotros en el sistema de nómina se conoce como un concepto. ¿Ok? Y en conceptos, pues existen, son los ingresos que recibe el empleado, las deducciones son las retenciones, como por ejemplo el ISR, el IMSS, algún descuento, algún pago que le tiene que hacer al empleado. Y las obligaciones normalmente no aparecen en el recibo de nómina, pero pues son lo que los patrones necesitan conocer para saber cuánto es lo que realmente la parte de impuestos que pagan los patrones. Aparte del ISR y el seguro, pues también se pagan impuestos tales como en nuestro caso aquí el 2% del impuesto tal y alguna serie de otros conceptos. Entonces, los conceptos básicamente son esas tres categorías, o percepciones, o deducciones, o obligaciones, u obligaciones. Muy bien, vamos a revisar ahora sí en el sistema, más o menos para irnos ubicando, ya hacer algunos ejemplos y que les vaya quedando un poco más claro. Voy a cambiar aquí la pantalla, me voy a ir aquí al sistema de nóminas y nosotros revisamos lo que comentábamos ahorita apoyándonos con las diapositivas. Bueno, dentro de un sistema yo ya tengo abierta aquí una empresa. Vamos a ver en la sección de catálogos, vamos a dar un vistazo primero así muy sencillo a lo que son las fórmulas para que vean lo que veíamos ahorita en la diapositiva. Cuando nosotros abrimos el catálogo de fórmulas, hace una verificación y luego ya me va a mostrar lo que les decía ahorita. Hay diferentes tipos de fórmulas. Esas fórmulas son los elementos que nosotros posteriormente podemos utilizar al definir los conceptos. Se puede crear. Normalmente, la mayoría de las ocasiones no es necesario crear fórmulas, sin embargo, existe la posibilidad de crearlas. Nada más, si se fijan, bueno, lo que les comentaba ahorita, existen diferentes fórmulas, hay generales, por empleado, operaciones, deducciones, nomás para que quede claro. Ahorita, por ejemplo, podemos ver el salario mínimo y aquí me dice, normalmente me da una explicación. Esa función devuelve el salario mínimo a la zona que pertenece el empleado. El UMA, que ahorita lo vamos a utilizar, me dice, obtiene el valor del UMA que aplica para el periodo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo importante que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar con fórmulas es que dentro del catálogo de fórmulas, la recomendación es que si vamos a hacer una fórmula personalizada y yo hago una fórmula aquí en general, normalmente el sistema calcula, no normalmente, el sistema calcula, vamos a decirlo, de arriba hacia abajo. O sea, primero va y revisa las fórmulas en general y luego general por empleado y luego las percepciones y así sucesivamente. Entonces, si nosotros vamos a hacer una fórmula y la hago aquí en general y esa fórmula requiere traerme algún valor de algún elemento que está más abajo en el listado, no lo voy a poder ver. Por eso la recomendación es que si yo voy a crear un nuevo elemento, entonces lo cree a lo mejor en un lugar que pueda yo, que esté debajo de los elementos que voy a utilizar. Esa es la recomendación que a veces no está en los manuales, pero para que ustedes sepan, ha sucedido que crea una fórmula y es que no me aparece y no me aparece el dato que yo necesito al crear la fórmula y eso es porque el dato está en una categoría debajo. Literalmente es aquí está arriba y acá pues está abajo, ¿no? No hay mucho margen de interpretación, simplemente es que ustedes tengan en cuenta esa parte cuando ustedes van a crear una fórmula. Para crear una fórmula, vamos a suponer que yo quiero crear una en la parte sin categoría,
después le pongo la descripción, le digo a dónde va a agrupar, a qué categoría, y aquí ponemos, como les decía ahorita, veíamos en la lámina, podemos hacer, voy a crear aquí algo, y pues le podemos poner uno por uno, pues, y si ese es el valor de la fórmula que va a tener, pues me va a dar uno. Yo puedo mandar llamar esa fórmula y me va a traer el valor que esté aquí. Entonces, nada más así de manera muy general y muy simple. Como les digo, normalmente ya la mayoría de las cosas o de los elementos o de los cálculos que se van a necesitar al trabajar con fórmulas ya están predefinidas. Si se necesita, consideren ustedes que acomodarla o guardarla en un lugar donde entre más abajo mejor, para que ustedes tengan acceso a todo lo que está hacia arriba donde crean esa fórmula. ¿Okay? Eso básicamente es lo importante. Digo, hay mucho que trabajar. En ese tiempo nada más vamos a ver algunos ejemplos así breves, pero que seguramente les van a servir para entender cómo funciona en el sistema de nóminas en la parte de las fórmulas. Muy bien. Si seguimos viendo aquí, permítame un segundo. Si nosotros volvemos a revisar aquí en el catálogo, que es donde vamos a trabajar ahorita, existe la parte de conceptos. Antes de empezar a trabajar, les voy a mostrar. Cuando nosotros trabajamos en la parte del catálogo de conceptos, si ustedes puedan visualizar, pues vemos que ya existen, en este caso, pues sueldos, bonos, gratificaciones, y están clasificados, como mencionábamos hace unos momentos, en percepciones, y luego en deducciones y en obligaciones. El número pudiera ser que se repita, sin embargo, uno es percepción, otro es deducción y otro es obligación. No se puede repetir un número en un código dentro de la misma categoría. Y dentro de cada concepto, vamos a abrir, por ejemplo, el concepto de sueldo. Si ustedes se dedican así de manera muy rápida, podemos revisar, además del número y la descripción, existe una casilla que se llama automático global, que cuando yo la activo, esta casilla, le indico al sistema que el concepto se va a calcular para todos los empleados. Si yo lo desactivo, pues ya no va a ser para todos los empleados, tendría que hacerlo de manera manual. Y luego aquí más abajo le decimos cuál es la clave agrupadora del SAT que le corresponde, y si hay algún valor adicional, pues aquí se configura. Esa es la pestaña principal, y como vemos en la diapositiva, los dos primeros importes el primero se refiere a la parte de cómo funciona el importe total, se refiere cómo trabaja la fórmula del sueldo, del concepto de sueldo. Vemos ahí una serie de parámetros. Luego aquí en el importe 1 ya me dice aquí, bueno, de todo lo que calcules aquí en el importe total, qué parte va a grabar, y luego de qué parte va a exentar para ISR. Lo mismo para IMSS, qué parte va a grabar para IMSS y qué parte va a exentar para IMSS. Ahorita vamos a trabajar. De hecho, la idea de esta sesión es que veamos algunos ejemplos de cómo funciona aquí esta parte del sistema. Entonces, pues para poder hacerlo un poco más práctico, la idea es, permítame compartirles aquí la diapositiva. Entonces, vamos a trabajar, normalmente cuando nosotros utilizamos el sistema de nómina y nos toca modificar una fórmula, primero existe un requerimiento. Por ejemplo, pues, si nosotros podemos ver aquí dice, la empresa pretende pagar un bono de 300 pesos a todos los empleados. ¿Ok? Ese concepto de 300 pesos va a grabar al 100%, grabar con B chica porque se refiere a impuestos para ISR, y para IMSS va a integrar el 100%. ¿Ok? Entonces, vamos viendo el sistema, cómo haríamos eso. Empezamos de algo muy sencillo y vamos a ir agregándole otras características al concepto. Entonces, me pide el sistema, me pide el requerimiento que haga una fórmula que le dé un bono a los empleados de 300 pesos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros normalmente? Voy a abrir yo aquí la prenómina. Ok, aquí tenemos a los empleados. Yo podría abrir un sobre recibo y pues le vamos a poner aquí, voy a capturarle un bono, cualquier concepto que en una comisión de 300 pesos. Y el sistema va a funcionar. Si yo lo calculo, pues se va a sumar a los 6,600, son 6,900, sobre eso me va a calcular los impuestos.
pero pues no sería lo ideal o el escenario ideal si nosotros queremos trabajar con un sistema. La idea es que se pueda automatizar. Para poderlo automatizar y no tener que estar viniendo empleado por empleado a capturarle un importe, pues bueno, vamos a hacerlo para eso utilizando el catálogo de los conceptos. Entonces voy a cerrar aquí y vamos a ver cómo se haría aquí en el sistema. Vamos a irnos al catálogo de conceptos. ¿Ok? Voy a crear un nuevo concepto. Lo mismo que mencionaba ahorita, normalmente los conceptos, siempre si vamos a hacer un concepto nuevo, se sugiere que sea un número al final de los números. Aquí está ordenado alfabéticamente, pero si nosotros lo ordenamos por número, vamos a ver que llega aquí al 130 y algo. Entonces, el siguiente concepto que nosotros vamos a crear, le va a crear el número 135. Sí, para motivos de que si voy a recurrir a usar un cálculo de otro concepto, por ejemplo, este concepto necesito que me traigas algún dato de algún concepto previo, pues por eso es que la recomendación sería que lo hagan al final o lo más abajo posible en la numeración de conceptos. No necesariamente no es una regla obligatoria, pero pues puede servirles en un momento dado ese consejo. Muy bien, como decimos que es un bono a favor del empleado, pues va a ser una percepción, no va a ser ni deducción ni obligación, va a ser una percepción y le vamos a poner aquí bono quincenal, le vamos a poner. Okay. Le vamos a decir que aplique para todos los empleados, para eso marcamos la casilla automático global. Si yo marco la casilla en especie, ese concepto no se quiere decir que pues literalmente no se va a sumar al total de lo que se le paga al empleado, sino que es un concepto que se paga en una modalidad distinta pues a un depósito, a un dinero, a un cheque, a una transferencia. Por un ejemplo de eso muy sencillo son los vales de despensa electrónicos. Entonces, si nosotros lo marcamos como una especie, pues se va a calcular, pero no se va a sumar al total de las percepciones de lo que se le va a entregar al trabajador directo como si fuera el sueldo o los bonos. En este caso lo vamos a dar desmarcado y el concepto lo puedo decir que lo imprima o que no lo imprima. Esto se usa cuando nosotros trabajamos con algún concepto intermedio. Se me ocurre a mí así de ahorita de repente que se puede generar un concepto que calcule la antigüedad del empleado. Entonces me interesa a mí que aparezca y que yo como operador del sistema lo pueda ver ese dato, sin embargo, pues no se va a sumar a las personas del empleado. Entonces le digo que no lo imprima y el concepto puede estar ahí para todos los empleados, pero no se va a reflejar en un recibo de nómina. Bueno, regresando al tema, aquí en la clave agrupadora del SAT, pues sabemos que, y si no lo saben, pues el SAT me pide que cada concepto que yo voy a utilizar en mi sistema de nómina lo clasifique o lo asocie con algún concepto predefinido que tiene el SAT. El SAT tiene este catálogo, vamos a llamar de conceptos para el sistema de nómina. Yo le voy a poner aquí el 38, que es otros ingresos. Y bueno, y aparentemente pues ahí está todo listo. Entonces yo me voy a ir a la parte del importe total. Y como habíamos mencionado, aquí en esta parte de los tres puntitos, yo le voy a dar un clic y aquí le voy a decir, bueno, si el requerimiento fue que era un bono de 300 pesos, pues le vamos a poner aquí 300. Y quiero que noten algo aquí. Yo le puse la cantidad 300, pero ahorita vamos a utilizar algún elemento de los que están algunos elementos. Si yo reviso y veo, por ejemplo, aquí movimientos PDO. PDO son percepciones, deducciones, obligaciones. Y yo busco el concepto, no lo voy a encontrar. El concepto que le acabo de poner, bono quincenal le puse. Entonces no aparece porque a pesar de que me dejó aquí capturar algunos datos, yo no lo he grabado. Entonces es importante que lo tomen en cuenta, hay que guardarlo. Y una vez que yo lo grabo, ya voy a poder ver ese concepto dentro del sistema, aquí en percepciones. Si me voy hasta el final, aquí está el bono quincenal. ¿Ok? Bueno, aquí está bono quincenal. La vamos a guardar. Entonces, bueno, ya dijimos que queremos que sean 300 pesos. Lo guardamos.
Y si yo reviso aquí en el sistema, voy a agregar ese concepto aquí. Bueno, lo vamos a abrir aquí. Vamos a John Lennon, vamos a hacer un cálculo para revisar. Vamos a calcular al empleado. Si se fijan, aquí apareció el bono quincenal de 300 pesos. Entonces, pues ya aparentemente todo está bien. Sin embargo, si yo le voy a dar doble clic al importe del concepto, y vamos a ver que me aparece una especie de alarma. Me dice, oye, pues le estás pagando 300 pesos, sin embargo no le has definido la parte de los impuestos, entonces algo está raro. Esos 300 pesos deben estar distribuidos en alguna, por lo menos en alguna de estas dos cantidades o de esos dos rubros que aparecen aquí, que es la parte grabada para ISR y la parte grabada y exenta para IMSS. Entonces, vamos a irnos de nuevo al catálogo de conceptos para corregir ese problema. Vamos a irnos aquí a concepto. Editamos el bono quincenal. Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos visto que en el importe total, que es la pestaña que estamos ahorita, me va a mostrar, yo puedo definir el comportamiento de ese concepto, que en este caso pues, son 300 pesos. En el importe 1, pues no hay nada, por eso es que no me ponía nada, y tampoco en el importe 2. Entonces, ¿qué podíamos hacer aquí? Pues bueno, lo más lógico a lo mejor que alguien podía pensar es, bueno, pues si todo va a ser, ya me están pidiendo que todo el importe los 300 pesos grave, pues le voy a poner 300 pesos. Y funcionaría. Pero de nuevo, la idea de tener un sistema, pues es prepararlo para que de alguna manera se automatice, porque el día de mañana que me digan más adelante, oye, pues ya no son 300, ahora son 400, no nada más sería cambiarle aquí, habría que ir al resto de los apartados, como en este caso, y poner, aquí también son 400. Y bueno, puede parecer algo muy sencillo, pero al momento de trabajar ya con un sistema de nómina con casos reales, pues sí se vuelve complejo y puede ser complicado dejar esos, vamos a llamarle como cabos sueltos. Entonces, la idea es, y ahorita vamos a ver cómo, pues dejar preparado para que en el momento que haya algún cambio, algún ajuste, pues el sistema ya haga los cálculos correctos. El requerimiento, si se acuerdan, decía que teníamos que grabara todos los 300 pesos. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Me voy a ir aquí a los movimientos del periodo, me voy a ir a percepciones. Vamos a buscar el concepto en el que estamos trabajando, que se llama bono quincenal. Entonces, en lugar de los 300, yo le voy a decir, bueno, graba doble clic aquí. Entonces, ¿qué me hizo aquí? Me dijo, el bono, en la percepción que se llama bono quincenal, el total. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos diciéndole qué parte va a grabar. Entonces, al momento de hacer esto que nosotros acabamos de poner esta fórmula, independientemente de la cantidad que esté aquí o de la fórmula que esté aquí, todo va a grabar para ISR. Vamos a verificar. Lo voy a dar a guardar. De nuevo, vuelvo a abrir el recibo de una persona y vamos a calcular al empleado. Entonces, fijan, el bono quincenal que acabamos de generar, aparecen los 300 pesos, como ya aparecían previamente, y ya me dice, bueno, oye, pues ya está bien, ya está grabando los 300 pesos. Y aunque fueran, vamos a ponerle aquí 1000 pesos, y yo lo vuelvo a calcular, si vuelvo a revisar, independientemente de la cantidad que sea el bono, va a grabar el total, porque nosotros le dijimos en la fórmula que el total es el que graba. Entonces, bueno, ahí vamos más o menos entendiendo cómo funciona. Voy a borrar ese importe para poder ahorita volver a calcular. Ok, regresamos de nuevo entonces al concepto. Estamos aquí en el bono quincenal. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si me dijeran, oye, pues va a grabar el 80% del bono nada más y el 20% va exento, que es un escenario común cuando nosotros trabajamos, cuando se definen fórmulas de previsión social? Pues lo único que tendríamos que hacer, nos vamos aquí hay en las expresiones, vemos que hay para sumar, para restar, para multiplicar. Yo a la fórmula le agrego, por ejemplo, le digo 0.1. Estamos de acuerdo, yo creo que
para poder calcular el porcentaje de alguna, perdón, ¿por qué le puse uno? El 80%, dije. Sí, para calcular el porcentaje, pues si nosotros multiplicamos, en ese caso por 0.8, pues sería el 80%. Entonces, del total, el 80%. Vamos a ver si es cierto que la fórmula es correcta. Abrimos el sobre recibo. Volvemos a calcular. Entonces, los 300 pesos, si se fijan, ahora graba el 80%. El 80% de 300, pues son 240. Y de nuevo me aparece una advertencia. Oye, pues, ¿qué pasó aquí? Tienes 300, pero tienes nomás grabado 240 y no tienes nada en el exento. Entonces, bueno, vamos a corregir eso, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros trabajamos con fórmulas, no nada más es, ya salió, perfecto. Bueno, hay que hacer validaciones para hasta asegurarnos de que lo que se acaba de configurar pues tenga las repercusiones y tenga las afectaciones que esperamos que tenga. Vamos a irnos, voy a quitar ahí, había un bono ahí de prueba que no va, nomás voy a quitarlo. Bueno, el bono quincenal. Vamos a crear la fórmula. Bueno, ya quedó claro, ¿verdad? Cómo podemos nosotros adaptar en esta parte del editor de expresiones la parte de cómo va a grabar. Esto es muy, muy importante y pues si esto lo configuramos mal, vamos a tener luego invitaciones del SAT para que corrijamos ahí porque en nuestros cálculos, porque pues no va a corresponder con lo que el SAT espera que nosotros hagamos. Entonces, en la parte del import del ISR grabado, ya dijimos que es el total, y en la parte del ISR exento, pues podemos hacer algo muy parecido. Vamos a decirle, puede ser 0, pero ¿qué pasa si nosotros después cambiamos el porcentaje? La sugerencia en este caso, por ejemplo, sería que nosotros tomamos el concepto, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar el total del concepto y si a eso nosotros le restamos el ISR grabado, entonces lo que va a hacer, si una parte del concepto va a grabar, la otra parte aquí quedaría exenta. O sea, si el total son 300 pesos y la parte grabada son 240, pues la diferencia va a ser la parte exenta. Y lo vamos a ver aquí, mira, de manera muy rápido. 0. Perdón, por 0.8. De nuevo abrimos el recibo de John Lennon López para revisar, hacemos el cálculo. Entonces, ¿se fijan? Lo que hizo aquí es que el 80% es la parte grabada y la diferencia, pues siempre va a ser la parte exenta. Pasa lo mismo aquí, si aquí le ponemos 1,000 pesos, volvemos a calcular. Entonces, de los 1,000 pesos, el 80% son 800 y la diferencia pues va a ser, como dijimos en la fórmula, de la parte exenta para ISR, 1,000 pesos, que es el total, menos la parte grabada, la diferencia va a ser en el exento. Y de esa manera ya nosotros vamos preparando el sistema para que independientemente de los cambios que se vayan presentando en el futuro, porque sabemos que las empresas pues siempre están cambiando sus políticas y sus condiciones de trabajo, entonces pues ya tenemos preparada la fórmula para nomás tener que cambiar un solo dato y no tener que andar revisando otra vez todos los datos. Independientemente de lo que suceda, aquí nosotros ya preparamos la fórmula para que en la parte del ISR pues quede listo para que los cálculos sean los correctos o los que nos está pidiendo la empresa. Con eso terminaríamos. Bueno, faltaría configurar la parte de lo que es el IMSS, pero es exactamente lo mismo. Vamos a irnos a bono quincenal. Entonces, aquí también, vamos a corregirlo de una vez, a dejarlo como nos marcaba el requerimiento. Sí, dijimos que era de 300 pesos, que ya lo pusimos en el importe total. Luego la parte grabada es el total, la parte exenta pues va a ser el total menos la parte grabada. Y lo mismo puede aplicar aquí exactamente. Para la parte de IMSS, de nuevo así de manera de repaso, vamos a buscar en la parte de tablas, en las percepciones.
y le decimos que va a grabar el total para IMSS. Y para la parte exenta, pues sería hacer la misma fórmula o le ponemos 0, pues y ahí queda como ustedes lo deseen hacer. Fíjense algo, normalmente cuando nosotros vemos esta pantalla, pues bueno, ¿y dónde voy a encontrar yo tantos datos? Pues ahí con la práctica van a irle más o menos entendiendo, pero lo que nosotros hacemos normalmente, con lo que trabajamos es con la parte de movimientos del periodo. Y aquí está, ¿no? Aquí está al final, siempre al final de las percepciones o de las deducciones, depende de lo que estén haciendo, va a estar el concepto que nosotros estemos buscando. Entonces aquí puede ser el total del concepto menos la parte que está grabada y ya dejamos nuestra fórmula ya preparada. ¿Okay? Con este ejemplo sí muy sencillo, que más o menos ahí como dimos varias vueltas para más o menos configurarlo, aunque no podía ser tan necesario a lo mejor, pero sí es importante, yo quería que ustedes que están viendo esto les quede claro cómo funciona el tema de los conceptos y cómo, de nuevo, no hay un solo camino único para llegar a una fórmula. O sea, nosotros podemos optar por capturar manualmente todos los importes y al final el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, lo que sí puede cambiar es que pues que nosotros optimicemos la configuración para que al momento de que haya que hacer ajustes, pues no tengamos que ir cambiando otra vez todos los campos o todos los elementos que conforman la fórmula. Aquí estamos haciendo un ejemplo muy sencillo, pero créanme que sí hay casos donde hay fórmulas más complejas, entonces cualquier cambio y ir a modificarlo y multiplicarlo por 4, pues sí se vuelve más complicado, más laborioso. Y bueno, esa es la idea de este primer ejemplo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Mire, vamos a revisar de nuevo, regresar a nuestra diapositiva. Y así como dice aquí, vamos a verlo muy rápidamente. Dice, se realizó una modificación en las políticas de la empresa y ahora el bono aquel que nos habían dicho que era de 300 pesos, pues bueno, ahora solo se va a pagar a las personas que tienen el contrato 01, que es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Ok? Voy a cerrar aquí. Entonces, antes de hacer algún ajuste en el sistema, pues lo importante es, nosotros vamos a revisar nuestro catálogo de empleados y pues tiene que existir esa condicionante porque si no existe en nuestro catálogo, pues no vamos a poder hacer alguna fórmula con él. Si nosotros tenemos todo capturado de una manera incorrecta, pues no se va a poder. Si ustedes pueden observar aquí, pues por ejemplo tenemos aquí que al señor Brian Epstein, pues tiene el contrato número 1 y luego por acá está el señor George Harrison, también tiene el contrato número 1. Aquí está el señor John y luego el señor Paul. El señor Paul ya tiene el contrato tipo 4. Los contratos estos, pues si usted le dan clic, van a ver que el 1 es el indeterminado y así puede ser el que corresponda. Entonces, aquí en este caso, 4 de los empleados pues tienen la parte del contrato 1, pero hay un empleado que no lo tiene. Entonces, si nosotros dejamos así como está, bueno, vamos a hacer un cambio aquí para que pueda ser un poco más visible. Recuerden que en la parte de la prenómina, si nosotros le damos clic aquí en configuración de la prenómina o la tecla F7 también, vamos a poder ajustar cómo se ven aquí nuestros conceptos. Yo voy a quitar ese bono que no fue de otro ejemplo que se hizo. Voy a agregar el bono quincenal. Voy a subirlo aquí para que aparezca después del sueldo. Lo grabamos. Y ok, ahorita estuvimos haciendo pruebas. Entonces vamos a hacer el cálculo para que de una vez les aparezca a todos los empleados del filtro. Y bueno, a todos les calculó 300. Pero como acabamos de ver el requerimiento, pues nos están pidiendo que nada más se aplique para los empleados que son del tipo contrato 1. Entonces vamos viendo cómo lo haríamos aquí en el sistema. Muy bien, muy bien. Vamos a revisar. Vamos a irnos aquí a la parte de concepto. Y el concepto que ya con el que hemos estado trabajando, que es el bono quincenal, pues vamos a hacerlo para que sea algo más automatizado. Ya no van a ser 300 para todos. Tenemos que decirle crear una fórmula. Entonces, esta fórmula que tiene el concepto, pues ya no nos sirve porque aquí, como acabamos de ver, se los aplica a todos los empleados y pues no es el caso. No es lo que nos están pidiendo. Voy a borrar esos 300 y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar dentro de la pestaña de funciones.
hay una que se llama programática y una función que se llama if. El if, pues en español sería un sí. Es una sí condicionante. Entonces, así si lo quisiéramos traducir, ¿qué es lo que hace esta función programática? Sería, si sucede un valor, vas a hacer esto. Y si no, entonces va a pasar esto otro. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos aquí. Dijimos nosotros que el requerimiento es si el tipo de contrato era 1, como lo acabamos de ver. Me voy a ir aquí a las tablas. Ya no me voy a ir a momentos de periodo, me voy a ir al empleado porque como vimos estaba dentro del catálogo de empleado. Aquí en empleado se fijan, están los datos que nosotros vemos del empleado. Miren los campos extra, estado, por aquí más abajo van a ver que están los salarios, el sexo, todo lo que aparece en el catálogo de empleados. Entonces por aquí va a haber un dato que va a ser el tipo de contrato. Aquí está. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Sí, seleccioné el primer valor y ya me puso, si el tipo de contrato, yo tendría que decirle aquí, es igual a 0,1. Como dice aquí, si el tipo de contrato es igual a 0,1, entonces, ¿qué va a pasar? Pues quiero que le des 300 pesos. Y si no, o sea, que si el tipo de contrato es diferente a 0,1, que sea cualquier otro valor que no sea 0,1, entonces, pues no le vamos a dar el bono. Esa sería como la traducción. De nuevo, cuando nosotros usamos un if, normalmente es un valor y si se cumple esa condición o ese valor que está trabajando, me va a generar un valor y si no se cumple, me va a generar otro valor. Entonces vamos a ver si funcionó la fórmula. Lo guardamos. Ya no es necesario que cambiamos los importes acá porque ya definimos la parte grabada exenta. Eso no cambió. La condición fue que la fórmula del concepto ya no es para todos. Entonces, de esa manera hacemos una condición. Vamos a hacer el cálculo de nómina. ¿Ok? Entonces se fijan, esos empleados que tenían, si vemos aquí a John Elon López, a George Harrison, a Ringo Starr, pues ellos sí son acreedores al bono porque su tipo de contrato pues es el 0,1, pero aquí a Paul McCartney pues no le tocó porque pues su tipo de contrato dentro del catálogo de empleados es distinto al 0,1, en este caso tiene 0,4 y pues no va a funcionar. Si nosotros le ponemos al señor McCartney, le ponemos el contrato 1 y volvemos a calcular todos los empleados, vamos a ver que ahora sí le calculó. ¿Okay? Vamos a dejarlo como estaba. Entonces no importa el número de contratos, si es distinto a 0,1, si yo le voy a poner 0,2, tenía 5, le voy a poner 2. Entonces, al hecho de ser distinto, el sistema va a evaluar, me dice, bueno, no es igual a 0,1, pues entonces no le vamos a dar el bono y el bono queda en 0. Entonces, se fijan, aquí seguramente ya en este punto ya ustedes pueden darse cuenta del potencial de cómo trabajan las fórmulas dentro del sistema. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. La Junta Directiva decidió que el bono ya no será un importe fijo, sino que va a ser el 10% del sueldo del trabajador. Entonces, ya no son 300 pesos, ahora es el 10% del sueldo del trabajador. Voy a cerrar aquí, vamos a irnos muy rápidamente al catálogo de conceptos, como ya lo hemos visto. Entonces, voy a irme al bono quincenal. Entonces vamos a cambiar aquí las condiciones. De nuevo, la fórmula programática me dice que si el tipo de contrato es 0,1, entonces esto ya no va a funcionar, ya no lo van a hacer los 300 pesos, porque me dijeron que ahora va a ser el 10% del sueldo. Entonces yo voy a eliminar este valor. El resto de la fórmula está bien. La fórmula me dice, si el tipo de contrato es 1, entonces vas a darle 300 pesos y si no le vas a dar 0. La única parte que cambió es, ya no van a ser 300 pesos, ahora es el 10% del sueldo del trabajador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí al empleado, borré los 300 pesos y en lugar de los 300 vamos a poner el valor que le corresponde. Vamos a poner, dijimos que era, perdón, del salario, vamos a irnos aquí a percepciones y del sueldo del trabajador, del total del sueldo. Si el tipo de contrato es 1, entonces le vas a dar el sueldo, dice aquí, no nos sirve eso, necesitamos decirle el sueldo por 0,1.
¿Ok? Ese 0.1 pues es el 10%, entonces dice que es el 10% del sueldo. Si, como dice la fórmula, el tipo de contrato del empleado es igual a 1, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces le vas a dar el 10% de su sueldo. Y si no, pues le vas a dar 0. Vamos a darle aquí a aceptar. Volvemos a guardar la fórmula. Vamos a calcular de nuevo aquí a todos los empleados. ¿Y qué es lo que pasó? Pues aquí a este empleado que tiene 6,000, pues les dio 600, a este le dio 750, a este, a pesar de que tiene 12,000, pues no se cumplió la condición, entonces su tipo de contrato no es 1, entonces no le da nada, y a este también le sigue dando el 10%. ¿Se fija? Entonces, poco a poco vamos haciendo una fórmula que al principio era nomás 300 pesos, pues ya la estamos haciendo un poquito más, un poquito nada más, un poquito más larga, más compleja. Veamos antes de que nos gane el tiempo un ejemplo más, ya para terminar, el requerimiento número 4. Fíjese lo que dice aquí. De nuevo, una junta directiva, entonces todo lo que habíamos estado trabajando, pues ya ahora ya no va a ser igual. Ahora me dice, va a ser entre lo que más le convenga al trabajador, ya sean 10 sumas o el 10% del sueldo del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que a lo mejor ya revisando los directivos dijeron, es que mira, a uno le pagamos 600, otro le pagamos 1,400. Pues bueno, vamos a ajustarlo y a lo mejor vamos a toparlo en 10 UMAS. ¿Y cuánto sería ese valor? Vamos a irnos aquí para saber el valor de las sumas, pues aquí está en tablas de la empresa. Nos vamos a ir aquí a la tabla de UMAS y vemos que el valor es 108.57. Vamos a sacar aquí la calculadora. Y si nosotros multiplicamos 108.57 por las 10 sumas, vamos a ver que según el requerimiento de la empresa que nos están pidiendo, pues es que el tope sean 1,085, ¿ok? O el 10% del sueldo, lo que le convenga más al trabajador, dice. Entonces, bueno, 1,085, ahorita regresamos aquí a este valor, cerramos aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a cambiar aquí nuestra fórmula. Aquí está. Vamos a irnos aquí de nuevo al bono. Nos vamos al importe quincenal. Entonces resulta que pues esta fórmula pues ya no nos sirve porque necesitamos que el sistema haga ahí otro cálculo, ¿no? Entonces para eso voy a cortar este de aquí, un momento. Y vamos a usar una función programática que no hemos visto aquí, que es max. La fórmula max o la función max lo que hace es que revisa o calcula dos valores y el valor mayor es el que va a tomar en cuenta. Voy a darle doble clic aquí al max. Ok. Entonces, dice aquí, va la fórmula final, pues podemos nosotros teclear el valor de la UMA, que ya nosotros habíamos visto aquí en la calculadora, que son los 1,085. Entonces podemos decirle aquí, compárame el valor de las 1,085, punto algo, o lo ideal, pues como ya mencionamos desde el principio, es tratar de optimizar y de maximizar la parte de la automatización. Entonces, en la UMA que va a cambiar al siguiente año, pues tendríamos que venir otra vez a cambiar en la fórmula cuando vuelva a cambiar el valor de la UMA. Entonces, mejor lo que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí a la parte de las fórmulas. Ok, y aquí está el valor de la UMA. Es que ya le di, ahí está. Entonces, dentro de la fórmula que estamos haciendo, en lugar de poner los 1,085.70, pues mejor que me traiga el valor de la UMA. El requerimiento me decía que serían 10 UMAS. Entonces, como son 10 UMAS, sería el valor que tiene la UMA. Fíjense aquí. Aquí el valor UMA me dice, obtiene el valor de la UMA. Voy a decirle aquí por 10. Entonces, lo que va a hacer el sistema, les voy a decir, la fórmula es que
compare los valores, tráeme el valor ya sea 10 sumas o el otro valor que está aquí, pues es la fórmula que nosotros habíamos, eh, que ahorita había cortado. ¿Ok? Entonces me dice, compara el valor de esto, coma, y luego pegué la fórmula que habíamos copiado, que ya vimos que estaba funcionando. O sea, si el tipo de contrato es igual a 1, pues entonces va a trabajar de esta manera. Creo que está ahí. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer aquí el sistema es que va a comparar los valores, ya sea que me traigas las 10 sumas o toda la fórmula que ya teníamos, que hayamos venido trabajando, donde va a agarrar el 10% del sueldo. Entonces, de esa manera nosotros vamos armando nuestras fórmulas, pues para que el sistema vaya trabajando de la manera más correcta y de la manera que nos van solicitando. Se pueden incluso anidar varios if, depende de lo que sea necesario, y así de manera muy rápida. Normalmente las funciones programáticas son las más comunes. Con esas vamos a resolver prácticamente, yo calculo, la gran mayoría de las situaciones que nos van solicitando. Utilizando estas fórmulas es como vamos a empezar a nosotros a diseñar nuestras fórmulas y automatizar los procesos, que pues esa es una de las finalidades más importantes del sistema de nómina, ¿no? Entre menos datos nosotros capturamos de manera manual, pues se vuelve más certera la información. Y bueno, creo que aquí se nos acabó el tiempo de la sesión. Básicamente, yo espero que esto les ayude, les dé una orientación, les dé las bases para que ustedes puedan empezar a trabajar con la fórmula de los sistemas. Siempre la recomendación, de nuevo, es básense en el marco legal que le corresponda. Fíjense a quién le van a dar acceso a las fórmulas, no lo dejen abierto porque es algo que puede comprometer su información. Y de preferencia hagan un respaldo antes de hacer cualquier cambio. Entonces, cualquier detalle que se le presente, pues tendrán oportunidad de poder corregirlo y que sea reversible. En caso de que ustedes necesiten hacer una asesoría más personalizada o que quieran algún curso ya de manera más formal y de manera más extendida, más extensa, pues nosotros nos ponemos sus órdenes, nosotros estamos aquí pues para servirles. La empresa donde nosotros trabajamos, pues a eso nos dedicamos, en apoyarles en todo lo que tiene que ver con sus sistemas de la marca Compact E. Entonces, yo con esto terminaría aquí la sesión. De mi parte sería todo. Cualquier tema, como les digo, pues estamos a sus órdenes para poderlos apoyar, orientar y de alguna manera pues acompañarlos en todos estos procesos. Ojalá que con esto pues haya sido una información útil, que sea relevante y que los apoye para sus procesos internos que trabajen con su sistema. Muchas gracias. Yo soy Jorge Gastelum y que la pasen bien. Muy amables.